Share screen. Entonces, la suma de fuerza, fíjense que no puse un sistema de referencia. La resultante, ¿cuánto va a valer? P1 más P2. Acá lo que se pone, en este caso son las dos para abajo, es un ejemplo en particular. Y nos faltaría saber la posición por donde pasa. Lo que hice yo es tomar un punto cualquiera para calcular momento. En realidad, perdón, no es un punto cualquiera. Fíjense que para hallar la posición por donde pasa, lo que hacíamos es calcular momentos con respecto al origen del sistema original y la resultante y igualarlos. En este caso no tengo el origen, elijo otro punto y fíjense que el punto que elijo pasa sobre una recta. ¿Por qué elijo un punto que pasa sobre una fuerza? Porque el momento de esta fuerza P1 va a ser 0 con respecto a A, entonces las cuentas van a ser un poco más sencillas. Entonces pongo que el momento de la resultante con respecto a A va a ser igual a la suma de momentos del sistema original, que va a ser P1 con respecto a A y P2 con respecto a A. Obviamente, ¿cuánto vale el momento de P1 con respecto a A? Vale, vamos a hacerlo con una flechita, el P1 con respecto a A vale 0. ¿Por qué? ¿Por qué vale 0? Porque la distancia entre P1A y 0. Entonces me queda que el momento de la resultante con respecto a A es R por D1. Fíjense que acá, como no tengo sistema de referencia, directamente le pongo el signo acá. R por D1 con respecto a horario positivo. Más el momento por P2, que es P2 por la distancia D. La distancia D es D1 más D2. Entonces acá donde decía R, lo reemplacé por P1 más P2, hago la distributiva, me queda P1 por D1 más P2 por D2. Fíjense que acá tengo P2 por D1, lo tengo a los dos lados, por lo tanto, acá lo puedo tachar, acá lo puedo tachar, y me queda que P1 por D1 es igual a P2 por D2. P1 por D1 es igual a P2 por D2. ¿Qué significa? Que cuando más grande sea P1, más chico, vamos a hacer con el señalador, más chico va a ser D1. O sea que la resultante, si tengo todas dos fuerzas paralelas con el mismo sentido, va a estar más cerca de la fuerza más grande con esta proporción. Si esto se duplica, si P1 se duplica, D1 se achica a la mitad. ¿Está bien? Entonces, esta es la fórmula que me define cuánto vale la distancia de 1 sobre D2 en un sistema de fuerzas paralelo. De dos fuerzas paralelas, perdón. Vamos a borrar acá. Y vamos a ver qué sigue. No me quiere avanzar. Fuerzas no concurrentes en el plano. Ahora lo que vamos a pasar es al sistema de fuerza general en el plano no concurrente, que si resolvemos no concurrente vamos a poder resolver el concurrente y el paralelo, que es concurrentes en un punto impropio. Acá lo que tenemos es un dibujito de un sistema de fuerzas en el plano que no es ni concurrente a un punto, como habíamos llamado concurrente, ni concurrente a un punto impropio, que eran las paralelas, ¿no? Tenemos P1, P2 y P3 que van para cualquier lado. Lo que vamos a hacer ahora, y presten atención, es esto que dice acá: reducción de un sistema plano de fuerzas a un centro de reducción. Ustedes van a hacer tres operaciones básicamente del sistema de fuerza en el plano. Una es reducir un punto, otra es sacar la mínima expresión equivalente y la otra es sacar un sistema equilibrante. Esto se llama, lo primero que vamos a hacer es reducir un punto. Las cuentas son muy sencillas, pero ustedes tienen que diferenciar las tres operaciones. Sobre todo van a ser sencillas porque los ejemplos que hagamos nosotros van a ser con 3 o 4 fuerzas, o 2 o 3 fuerzas nada más. Cuando yo elijo un centro de reducción, lo que estoy haciendo es
calcular el momento con respecto a un punto de un sistema de fuerzas y reemplazar por una fuerza y un momento. Es lo mismo que decir, ¿vieron cuando trasladamos fuerza que llevábamos? ¿Qué pasaba cuando se trasladaba fuerza? ¿Se generaban momentos? Bueno, es como si yo traslado todas las fuerzas acá, al centro de reducción, entonces se me generan un montón de fuerzas concurrentes acá que reemplazo por una única fuerza y un montón de momentos que lo sumo. Entonces, cuando yo reduzco un sistema de fuerzas plano a un punto, lo que tengo es una resultante de reducción y un momento. Repito, cuando reduzco un sistema de fuerzas planos a un punto, lo que tengo es una resultante de reducción y un momento. ¿Cuál es la diferencia con la resultante? ¿Se acuerda que nosotros habíamos calculado la resultante del sistema de fuerzas paralelo? La diferencia es que cuando yo hallo la resultante, el centro, la fuerza tengo que sacar por dónde pasa. Y reemplazaba todas las fuerzas por una única fuerza. Este centro de reducción es arbitrario. No es un punto que yo despejo, sino es un punto que yo elijo. Cuando yo elijo un punto donde reducir, lo que obtengo es una fuerza y un momento. ¿Está bien? Y estas son las ecuaciones. Supónganse que nosotros acá teníamos un sistema de fuerza. Vamos a dibujarlo, perdón. Vuelvo atrás. Supónganse que yo acá tenía un sistema de fuerzas, dado por n fuerzas, en el plano. ¿Está bien? Las fuerzas rojas, las flechitas rojas son el sistema de fuerzas original. Y yo elijo un punto de reducción arbitrario cualquiera. Este es R. Si lo puedo dibujar. ¿Está bien? Lo que yo voy a hacer, si reduzco al punto este CR, es reemplazar este sistema de fuerzas en no concurrente cualquiera, que podrían ser 3, 4 como están dibujados acá, o 45.000, lo voy a reemplazar por una fuerza y un momento de reducción. ¿Está bien? Esa fuerza, ¿cuánto va a valer? La suma de todas las fuerzas. La componente en Z va a ser la suma de todas las componentes en Z, y la componente en Y va a ser la suma de todas las componentes en Y. Entonces la dibujo. Vamos a dibujarla en otro color. Yo voy a sacar acá una resultante de reducción. El sistema que está en azul, esta fuerza en azul, ¿es equivalente a esta que está en roja? ¿Rojo? No. ¿Por qué? Porque me falta el momento de reducción. El momento de reducción, ¿cómo lo saco? Como la suma de todos los momentos con respecto a ese centro de reducción. Entonces acá lo que puse es la ecuación, que acá con coordenadas no le den mucha bolilla. Lo que estoy sumando acá es los momentos de toda la fuerza con respecto a ese punto. ¿Y qué me da eso? Un momento de reducción. Vamos a dibujarlo acá. Me olvidé de quitarle sensibilidad al mouse. Entonces, eligiendo este centro de reducción arbitrario, lo que yo obtuve es un sistema equivalente. El sistema que está en azul es equivalente al que está en rojo. ¿Está bien? Por alguna razón, a mí me interesa reducir ese punto. Yo le había dicho el ejercicio, el ejemplo de la estructura, y ahora sí ya podemos trabajar con eso. Déjenme hacer un dibujito. Cuando yo tengo una estructura, no importa qué tipo de estructura, pero una estructura de comunicaciones, vamos a poner una reticulada así, suponer que es una estructura reticulada. Esta estructura se calcula, ¿no? Cada fierrito se verifica que no se rompa, pero a su vez, a ver si agarramos otro color, acá abajo hay una base de hormigón. Estos cálculos, como yo le comenté la otra vez, se hacen... No, este color no, perdón. Se hacen por separado. Entonces,
Por un lado se verifican cada uno de los fierritos, los bulones que están arriba, que no se rompan con las cargas, que mayormente de este tipo de estructura lo que importa es el viento, y por el otro lado se ve que esta base de hormigón resista, que no se hunda en el piso y demás. ¿Qué datos se le pasa, aunque le parezca mentira, de todas las fuerzas? Porque fíjense que cada una de estas barritas, y no son 10 barritas como dibujé acá, sino por ahí son, no sé, 100 barritas, más las antenas, tiene su peso propio, su carga debido al viento, a la nieve, si es en lugares donde se acumula nieve, ahí, bueno, puede ser sí, carga sísmica también, si es un lugar donde hay terremoto, a veces el viento se le hace un coeficiente porque se le forma hielo, pero no, para el que va a calcular las fundaciones, que muchas veces la misma persona, no se le pasan esas 400 cargas. Lo que se hace es reducir el sistema a donde lo transmite. Entonces se reduce el sistema al punto de unión de la estructura con el hormigón y se le transmite. Se le da una fuerza y un momento. ¿Está bien? Supóngase que la fuerza es así, porque tiene una componente lateral de viento y una componente para abajo del peso propio, más en la nieve, supóngase que hubiera nieve, y el momento generado más que nada por el viento. ¿Está bien? Porque la fuerza esta. Entonces lo que se hace es reducir este sistema de fuerza a este punto. Y porque les interesa en particular este punto. Se reemplaza todo este sistema de fuerza que está acá por una fuerza y un momento. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo este centro de reducción, por ejemplo, en este ejercicio que está acá, lo cambio y lo pongo acá? ¿Qué pasa con el sistema de reducción? Con la resultante de reducción en el momento de reducción. ¿Alguno me quiere responder? Iban a ser distintos. ¿Qué va a cambiar? ¿Las dos cosas? Cambiarían los momentos. Solo cambia el momento de reducción. ¿Por qué? Porque fíjense que la resultante de reducción es la suma de todos los vectores. Y los vectores no dependen del centro de reducción. Entonces, si yo cambio el centro de reducción, lo que va a cambiar es el momento. No va a cambiar esta fuerza. ¿Está bien? Porque eso sería equivalente a, fíjense, si yo cambio el centro de reducción y quiero sacar la resultante en otro centro de reducción, supónganse, vamos a suponer que yo elijo otro centro de reducción. La fuerza me va a dar igual. Y el momento, si lo puedo dibujar, me va a dar distinto. No sé, vamos a ponerlo horario también, pero distinto. ¿Cuántos sistemas tengo acá equivalentes? 3. El rojo, que era original, el azul, que saqué primero, y el naranja, que saqué después. ¿Cuál es la diferencia entre el azul y el naranja? El momento. Ahora, yo podría sacar el naranja a partir del rojo o a partir del azul, porque el rojo y el azul son equivalentes. Y fíjense cómo podría, sin hacer cuentas, cómo podría sacar el naranja. Fíjense que sacar el naranja es lo mismo que desplazar esta fuerza. ¿Qué pasa cuando se desplaza una fuerza? Se genera un momento. Entonces yo podría desplazar la fuerza azul a donde está la naranja y el momento generado sumárselo al momento que tenía esto. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No. Bueno, entonces yo les decía, antes de pasar al otro punto, porque está relacionado, que yo podría desplazar esto. ¿Qué pasa cuando una fuerza se desplaza? Se genera un momento, se la sumo, supónganse, no sé, lo desplazo hasta acá, este momento era 10, por ahí le tengo que sumar 5 más o restarle 5. Y fíjense que va a haber un lugar particular, porque supónganse que este momento, no sé, valía 10 horarios. Yo podría desplazar esta fuerza para un lado y en una cantidad necesaria tal que se genere un momento 10 antihorario. Entonces, si reduzco a ese punto, el momento de este resultante me va a dar 0. ¿Está bien? Porque yo, fíjense, tengo el sistema en azul. El sistema en azul, ¿cómo es con respecto al rojo? Equivalente. Yo podría desplazar esta fuerza en azul tal que se me anule este momento. Y es lo que vamos a hacer en la próxima filmina, que es lo que se llama resultante. O mínima presión equivalente, a ver si funciona.
Resultante de un sistema de fuerzas en el plano o mínima presión equivalente. La resultante se da cuando yo reduzco un punto tal que el momento es igual a 0. Entonces, lo que hago yo acá es elegir una coordenada de centro de reducción, elegir una coordenada de R tal que el momento de reducción con respecto a un centro de reducción cualquiera dé igual al sistema original. Lo voy a decir de vuelta porque no lo dije muy claro. Yo quiero hallar una posición de centro de reducción, no lo voy a llamar centro de reducción, tal que el momento generado con respecto a un punto cualquiera sea el mismo que el sistema original. Por lo tanto, yo puedo reemplazar por una única fuerza. Entonces, este momento que está acá, en la derecha, es el momento generado por el sistema de fuerzas con respecto a un centro de reducción cualquiera. Y esto que está acá es el momento de la resultante con respecto a ese mismo centro de reducción. ¿Está bien? Acá lo que hice es momento de la resultante con respecto al centro de reducción. Y acá lo que hice arbitrariamente es elegir como centro de reducción, para que la cuenta sea más sencilla, el origen de coordenada. Entonces, donde decía CR, puse 0, y donde decían las coordenadas del centro de reducción ICR y ZCR, lo eliminé. Entonces me quedó RZ por IR menos IR por ZR. ¿Qué quiere decir? Que el momento de la resultante, que va a pasar por estos dos puntos, con respecto al origen, va a ser igual al momento de mi sistema original. Entonces, si yo hago pasar la resultante por IR y ZR, el momento va a ser igual al original, por lo tanto yo voy a poder reemplazar todo el sistema de fuerzas por una única fuerza. ¿Por dónde tiene que pasar esa fuerza? Por estas coordenadas Z, R y R. ¿Está bien? Entonces, esto es mi incógnita. Fíjense, yo voy a reemplazar un sistema de fuerzas por una única fuerza. Pero para que ese sistema sea igual, el momento generado por esa fuerza con respecto a un punto cualquiera tiene que ser igual al momento del sistema original con respecto a ese punto cualquiera. Y es lo que igualé acá yo, poniendo ese punto cualquiera como el origen. Entonces, ¿por dónde tiene que pasar la fuerza? Por IR y ZR. Ustedes me dicen, ¿qué son IR y ZR? ¿Un punto? No, no son un punto, porque una fuerza, cuando está fija, ¿por cuántos puntos pasa? Por infinitos puntos. Entonces, lo que tenemos acá, ¿qué es? La ecuación de una recta en el plano. Fíjense que RZ y RI, ¿qué son? Las componentes de la resultante. ¿Cuánto valen? Todas las fuerzas en Z, es la componente en Z, todas las fuerzas en I, es la que habíamos sacado antes. La resultante de reducción o resultante tiene el mismo valor. ¿Pero por dónde pasa? Por estas coordenadas hasta que el momento con respecto al origen sea igual que el sistema original. Y esto es la ecuación de una recta. ¿Está bien? Con sus coordenadas I y ZR, la ecuación implícita de una recta. Si yo quiero saber un punto de esta recta, ¿qué hago? Le doy valor a uno de estos dos. Así tengo un dibujo. Bueno, no tengo un dibujo, entonces lo voy a hacer. ¿Qué quiere decir? Pablo, te hago Sí, una consulta, ¿puede ser? por favor. Habías dicho la resultante se da cuando reduzco a un punto tal que el momento sea igual a cero. Pero entonces el momento no es cero, sino que pasa por IR y ZR. No. La resultante se da, Martín. La resultante es cuando el momento. Permitime a ver si lo. Déjame hacer un dibujito, a ver si te lo puedo hacer más claro, porque acá me quedó sin Dale, dale, dibujo y mejor. la verdad que Disculpa. sin dibujos es más incómodo dibujarlo. Entonces, yo tengo mi sistema de referencia original, que lo puedo tener. En realidad, el sistema de referencia yo lo dibujo, pero todo esto es válido sin sistema de referencia, ¿no? Seamos claros ahí, porque si no, nos estamos confundiendo. El sistema de referencia es algo que yo pongo para hacer las cuentas. Yo tengo un sistema de fuerza. ¿Está bien? De n fuerzas.
yo lo quiero reemplazar por una única fuerza. No es reducir a un punto, porque cuando yo reduzco un punto, ¿qué tengo? Una fuerza y un momento. La fuerza es la suma de todas las fuerzas y el momento es el momento de todas las fuerzas con respecto a ese punto. Pero yo quiero trasladar esa fuerza de tal manera que ese momento se me anule. Entonces, lo que yo quiero obtener es una fuerza que reemplace a todas las demás. Pero esta fuerza, aparte de tener módulo de dirección y sentido, que es la suma de todas las demás, o sea, RI es igual a todas las componentes Y del sistema original y RZ es igual a todas las componentes Z, tiene que pasar por cierto punto. Pero no por cierto punto, sino, perdón, por toda esta recta. De tal manera que si yo calculo el momento con respecto a un punto cualquiera, qué sé yo, no sé, este punto, del sistema de la resultante o del sistema en azul, ¿cuánto me tienen que dar? Lo mismo. No es que el momento es 0, es que el momento del sistema original y del otro me da lo mismo. Yo las ecuaciones las tengo planteadas para el origen, pero el origen es un punto arbitrario. No sé si respondí tu pregunta y si no, hacémela de vuelta ahora que tenemos el dibujito por ahí. Nos podemos entender mejor, Martín. Sí, no te seguí muy bien. Bueno, Hasta acá te digo la verdad. perfecto. A ver. No, habíamos quedado de acuerdo en que si yo reduzco un punto cualquiera, no sé, vamos a elegir este punto que está acá. Si reduzco el sistema en azul, que es original, este punto, ¿qué obtenía? Una resultante y un momento. No le digamos resultante, es una resultante reducción y un momento. Lo voy a dibujar, vamos a elegir otro color, amarillo, dígame se ve. Sí, este es un punto, Martín. Tengo una resultante, ¿se ve el amarillo ahí? ¿Lo ves, Martín? Se ve. Una resultante y un momento. ¿Está bien? Esto que está acá en amarillo, ¿qué es? Un sistema equivalente a lo que estaba en azul. Perfecto. Si yo calculo momento con respecto a este punto, del sistema en amarillo y el azul, ¿qué me tiene que dar? La misma El mismo resultante de reducción. momento. No, si Ah, yo calculo el momento con respecto a este punto, de todas las fuerzas en celeste, y de esta fuerza más este momento con respecto a este punto, me tienen que dar lo mismo porque son un sistema equivalente. Un sistema equivalente no lo puedo diferenciar uno de otro. Bueno, entonces yo ¿qué pasé? Pasé del sistema en celeste a una fuerza y un momento. Ahora, ¿qué pasa? Esto es lo mismo que el sistema original. Imaginémonos que yo traslado esta fuerza. ¿Qué pasa cuando se traslada una fuerza? No sé si te acordás, se genera un sí, momento. cambia el momento. Se genera un momento. Entonces yo, ¿qué pasa? Como ese momento que genere lo voy a tener que sumar a este, algebraicamente, más o menos, este momento va a cambiar. Entonces Claro, va a haber un lugar donde este momento se anule, que en este dibujo claro, está representado por esto. bien. Entonces, este sistema que está en fucsia, este sistema que está en celeste y este sistema que está en amarillo son sistemas equivalentes. Déjame escribir algo, porque esto es importante. A este sistema, a esta fuerza que está en amarillo, nosotros la llamamos resultante. Esperen que lo voy a escribir en amarillo. Resultante de reducción. Que va a ser la misma la resultante de reducción si elijo este punto, cualquier punto. Esto que está en fucsia es lo que nosotros llamamos resultante a secas o mínima expresión equivalente. ¿Está bien? ¿Y esta por dónde tiene que pasar? Solo por acá. Es un solo lugar. Yo puedo reducir a cualquier punto. La fuerza en amarillo va a ser la misma, porque es la misma que esta. ¿Pero qué va a cambiar? El momento. Pero esto tiene una particularidad de cualquier otro punto, que el momento vale 0. Y eso se llama la resultante. Entonces, ¿cuánto es el valor de este vector? La suma de todos los vectores. Lo mismo que este. Sumo todos en Y, todo en Z, y tengo el vector este. Pero yo, para reemplazarlo solo por un vector, necesito un lugar por donde pasa. Porque hay solo una serie de puntos que son estos, donde el momento vale 0. Entonces, ¿cómo hago para hallar estos puntos?
y vuelvo atrás, a ver si me deja volver atrás. Bueno, ¿qué hago? Elijo un punto cualquiera, por ejemplo el origen, y digo, el momento de la resultante con respecto al origen es igual al momento de todas las fuerzas, fíjate que está sumado acá, con respecto al origen. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé por dónde pasa la resultante, porque justamente es lo que quiero obtener. Entonces, ¿qué pongo? Lo pongo simbólicamente y me quedan de incógnita IR y ZR. Esto que está acá es la ecuación de la recta de esta. Fíjate que es una ecuación lineal con dos coordenadas. Es la ecuación de una recta. Si quiero un punto por donde pasa, porque a veces uno lo quiere dibujar, ¿qué hago? Digo, bueno, donde corta el eje Y, le doy ZZ, ZR igual a 0 y despejo Y. ¿Está bien? Entonces lo que hallo es la resultante. Nosotros diferenciamos bien la resultante de la resultante de reducción. ¿Por qué? La resultante de reducción la tengo en cualquier lado, pero la voy a tener asociada a un momento. En cambio, la resultante es solo una fuerza. Pero ¿qué pasa? La resultante de reducción la puedo tener en cualquier lado, porque reduciendo a cualquier lugar, voy a tener una resultante de reducción. En cambio, esta fuerza solo pasa por acá. Y a esto le llamamos también mínima expresión equivalente, porque es como con lo que menos yo puedo representar un sistema de fuerza. Porque yo tengo un sistema de fuerza de 45.000 fuerzas en el plano, y lo reemplazo por una única fuerza. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo decir la resultante vale tanto en X y tanto en Z. Tengo que decir también por dónde pasa. ¿Está bien? Porque la resultante no está ubicada en cualquier lugar. No sé si puede explicar un Sí, poco. hasta ahí, bárbaro. Entonces, en la ecuación que mostraste antes, cuando vemos la ecuación de la recta, no sería igual a 0, ¿no? Igual No, al porque yo momento. estoy igualando momentos. El momento con respecto al Claro. origen del sistema. Estoy igualando, esto no es 0. Porque vos Ah, fíjate que de este lado que tengo el momento de mi sistema original con respecto al origen. Podría dar 0, pero sería una ok, casualidad. ok, ok. Es un momento cualquiera. Sí, ¿Cuándo daría 0? Si vos por casualidad elegiste algún punto de esta recta. Porque ok. si justo elegiste un punto de esta recta, el momento de la resultante es 0, porque el momento de toda la fuerza era 0 con respecto a este punto. Pero si elegís otro punto que no es esta recta, por ejemplo el origen en este caso, no Claro, te va a da haber el un momento. momento. Bien. Entonces, lo que sí, le vuelvo a repetir, las cuentas son muy sencillas, porque no hay cuentas acá. El tema de ustedes que tienen que diferenciar lo que implica reducir un punto cualquiera, que quedó una fuerza y un momento, y lo que implica aullar la resultante, que la voy a reemplazar por una única fuerza, pero tengo que hallar el lugar por donde pasa. Yo no puedo decir la resultante vale tanto si no tengo definido por dónde pasa. ¿Está bien? Imagínense si ustedes quieren levantar el celular, que tienen, seguramente lo tienen ahí al lado. El celular, por el peso propio y por la gravedad y su masa, tiene, por cada pedacito del celular hay una fuerza, ¿no? El vidrio tiene una densidad, el cobre de algún conector tendrá otra densidad y otro plástico con otra densidad. Cada pedacito no tiene la misma fuerza, pero todo eso da una resultante. Esa resultante pasa por el baricentro. Si ustedes apoyaran un dedo abajo sobre esa resultante, lo tendrían en equilibrio, pero van a hacer una fuerza que va a ser igual al peso del celular para arriba y está en equilibrio. Pero si ustedes hicieron una fuerza que sea igual al peso del celular, pero no la hacen por el baricentro, ¿qué va a pasar? El celular se va a Ujú. girar, porque la resultante pasa por un único punto. Si ustedes lo quieren tener al celular, sostener de otro punto que no sea el baricentro, ¿qué le hacen? Lo agarran con los dos dedos, y cuando agarran el celular con los dos dedos, acá tengo el mío, ¿me ven? ¿Se ve? ¿Qué pasa? Si yo pudiera, no me va a salir, ¿no? Pero vamos a poner. Fíjense, ahí ¿qué hago? Le aplico una fuerza, vamos a poner, no sé, pesa 50 gramos este celular, sobre el baricentro para arriba. Entonces, estoy equilibrando la resultante del celular con mi dedo. Ahora, si yo lo agarro de un borde, no alcanza con hacer una fuerza de 50 gramos para arriba. ¿Qué estoy haciendo cuando lo agarro con los dedos acá? Martín, Un momento. una fuerza y un momento. Las dos cosas, porque la fuerza para arriba la tengo que hacer también.
Porque si no se cae, pero aparte con los dos dedos estoy haciendo un momento. ¿Por qué? Sería como una dupla eso, ¿no? Claro, es que cupla y momento es exactamente lo mismo. Está bien, pero yo acá no estoy solo haciendo una cupla. Porque si yo haría solo una cupla, lo mantendría derecho, pero se me caería. Yo estoy haciendo una cupla y la fuerza de 50 gramos para arriba también. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Una fuerza y un momento. ¿Cuánto vale ese momento? Y 50 gramos por esta distancia, por la mitad del celular, más o menos, y el baricentro está en la mitad. ¿Está bien? Entonces, yo lo podría tener con una fuerza de 50 gramos sobre el baricentro o con una fuerza y un momento desplazado. ¿Por qué? Porque la resultante del baricentro pasa, perdón, la resultante del sistema de fuerza pasa más o menos por la mitad, exactamente por el baricentro, que no sé dónde queda. Bien, entonces, esto llamamos resultante y esto resultante de reducción. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, vamos a borrar. Acá. Entonces ya reemplazamos. En el plano, reemplazamos por dos sistemas de fuerza. Por una resultante y por una resultante de reducción. Pero no todos los casos son tan generales. Tenemos que esto nos puede dar tres cosas diferentes. Cuando se reduce un sistema de fuerza nos puede dar una fuerza con una recta de acción determinada, que es lo que vimos recién, ¿no? Una fuerza que pasa, yo puse que pasa por un punto, pero en realidad la fuerza no pasa por un punto, sino que pasa por infinitos puntos. A veces uno determina uno, pero dice, bueno, pasa por este punto, es verdad, pasa por ese punto, pero una fuerza nunca puede pasar por un solo punto, sino que pasa por infinito porque es una recta. Entonces, esto es un caso. Pero hay otros casos que pueden darse, que sea un par. ¿Está bien? Que uno diga, quiero sacar la resultante, ¿qué hace? Uno generalmente lo que hace para sacar la resultante es reduce un loop o un punto, por ejemplo, al origen. ¿Cuándo daría un par? Cuando ustedes tienen un sistema de fuerzas, lástima que lo borré, vamos a dibujarlo de vuelta, amarillo, no me gusta. Este es mi sistema de referencia, que no sé para qué lo dibujo el sistema de referencia, si la verdad que lo podría obviar. Y tengo un sistema de fuerzas. Entonces yo, por ejemplo, digo, sumo todas las fuerzas. Reduzco un punto. Quiero reducir un punto cualquiera, por ejemplo, del origen. Quiero reducir al origen. Perdón, quise dibujar. Quiero reducir acá al origen. Reduzco al origen. Sumo toda la fuerza y me da 0. ¿Está bien? Sumo RI, RZ y me da 0. Y me da un momento de reducción con respecto al origen. ¿Está bien? Porque ¿se acuerdan que era reducir un punto? Sumábamos toda la fuerza y calculábamos punto. Y calculábamos momento, perdón. Esto me da un momento. ¿Qué pasa? Cuando me daba una fuerza y un momento, yo desplazaba la fuerza y obtenía un momento. Y eliminaba el momento. Pero si yo no tengo fuerza y lo que tengo es un momento, quiere decir que mi sistema original era un par. ¿Se acuerdan una de las definiciones o características de par? Que independientemente del centro de reducción, siempre me da el mismo momento. Entonces, si mi sistema de fuerzas original era un par, va a ser un par. No puedo hallar una resultante. Entonces, otra solución posible es un par. Entonces, una solución posible es una fuerza, la que vimos el caso general. La otra solución posible es que sumo toda la fuerza, me da 0, el momento me da distinto de 0, tengo un par. Y la última opción es que es un sistema nulo. ¿Qué implica? Sumo toda la fuerza, me da 0, calculo con respecto a un punto cualquiera, me da 0. Entonces, un sistema de fuerzas en el plano, si yo lo quiero reducir a la mínima expresión equivalente, tengo tres opciones. O una resultante, o un par, o un sistema nulo. Caso general, ¿no? Si uno tira muchas fuerzas al azar, lo que voy a tener es una resultante. Acuérdense que uno, para definir una resultante, tiene que definir un punto por donde pasa. También no puedo decir, la resultante vale 10 kilos. No, tengo que decir por dónde pasa. Es como el celular. Yo quiero decir, bueno, la resultante de este celular es 10 kilos. Bueno, pero para definir el sistema de fuerza necesito definir el baricentro.
¿Está bien? Porque si yo reduzco a este punto no me da 10 kilos, me da 10 kilos y un momento. La mínima expresión equivalente es por lo menos un punto por donde pasa o la expresión de la recta. En general vamos a tener esto, pero podría darse el caso que tenga un par o un sistema nulo. Ustedes a priori pueden no saberlo, ¿está bien? Porque imagínense que tienen dibujado acá 455 fuerzas. Por ahí es un sistema nulo. ¿Cómo me doy cuenta de si es un sistema nulo? Sumo todas las fuerzas, me dan 0, sumo todos los momentos, me da 0, es un sistema nulo. Si sumo todas las fuerzas y calculo un momento con respecto al origen y ninguna de las dos cosas me da 0, quiere decir que lo puedo reemplazar por una resultante. Si me da 0 el par, si me da 0 la fuerza, quiere decir que era un par. Y si reduzco, ahora le hago una pregunta, a ver a Martín que me hizo una pregunta y lo estoy viendo acá, Martín Monteagudo. Si yo, por ejemplo, tengo un sistema de fuerza y reduzco al origen por un punto, arbitrariamente, porque el origen es una arbitrariedad, y me da una fuerza y momento nulo. ¿Qué implica? Con tus palabras. Me da una fuerza y un momento nulo. Una fuerza no nula, perdón, y un momento nulo. ¿Qué caso tengo? ¿El A, el B o el C? No, tenés el A, el de la Tengo el A. resultante. Perfecto. ¿Y por dónde pasa la resultante? Y está pasando por el centro, sería. Pasa por el origen, exactamente. Porque justo Claro. dio la casualidad que pasaba por el origen, porque yo elegí un punto que era por donde pasaba la resultante. ¿Alguna pregunta? Queda un minuto, Pablo. ¿Cómo? Queda un minuto. Queda un minuto. Bueno,